Hola, mi nombre es Sergio Castiñeira Ibáñez, pertenezco al Departamento de Física Aplicada y voy a presentar el objeto de aprendizaje titulado Descarga de un condensador a través de una resistencia, efecto Joule. También ha participado en la elaboración de este objeto de aprendizaje Daniel Tarrazó Serrano, del Departamento de Física Aplicada. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son analizar teóricamente la descarga de un condensador a través de una resistencia, mostrar y analizar la evolución temporal de las magnitudes físicas durante la descarga, comprender el efecto Joule y realizar un ejemplo práctico. Para visualizar la descarga de un condensador utilizaremos lo que se conoce como circuito RC serie, pero en este caso sin fuente. Un condensador simplemente conectado en serie con una resistencia, como se puede observar en la figura. Las magnitudes que se representan sobre la figura son las que nos van a servir para analizar teóricamente la descarga del condensador. Inicialmente el condensador se supondrá cargado con una diferencia potencial de valor V sub C de 0. El valor que luego decidiremos en la práctica, pero en principio V sub C de 0. La intensidad se supondrá que va en el sentido que se muestra en la figura, entrando por el positivo en la resistencia y saliendo por el positivo en el condensador. De tal manera que las ecuaciones que se cumplen en este caso son la ley de Ohm para la resistencia, V igual a R por I, la relación tensión-corriente en el condensador, I igual a menos derivada de V del condensador respecto del tiempo, el menos es porque la corriente sale por el más, y por último la tensión o diferencia potencial en el condensador tiene que ser igual a la de la resistencia. Con estas relaciones uniéndolas tendríamos que el resultado es una ecuación diferencial ordinaria, como podemos observar en la pantalla. Este tipo de ecuación diferencial se resuelve de la siguiente manera. Se separan variables, se integra y el resultado es conocido, una exponencial con una constante de integración a determinar con las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Habíamos hablado al principio que eran que el condensador tenía una diferencia potencial V sub C de 0. Imponiendo esta condición a el instante 0, tendríamos que VC de 0 es igual a constante por la exponencial de menos 0 partido RC, luego la constante valdría VC de 0. Es decir, la constante es la condición inicial en sí. Llevando la constante a la ecuación anterior, obtenida la solución de la ecuación diferencial, tenemos la ecuación general de descarga de un condensador a través de una resistencia, donde aparece la exponencial de menos t partido tau, siendo tau el producto de RC, lo que se denomina constante de tiempo. También podemos observar que en el instante 0 la tensión del condensador es VC de 0, que es igual justo en el momento de que se empieza a descargar a la que tenía justo antes de la descarga. Es decir, la tensión en el condensador goza de la propiedad de continuidad. En cambio, podemos ver, a partir de la tensión, hemos obtenido la intensidad de corriente en la resistencia aplicando la ley de Ohm. Esta ecuación simplemente es dividir por R la ecuación de la tensión. Se puede observar que esta no cumple continuidad, porque antes de que se descargara no había corriente y ahora justo en el instante 0 podemos ver que la corriente es máxima, por lo tanto la corriente no es continua. Después de analizar las ecuaciones de descarga del condensador, vamos a ver cómo serían las gráficas que corresponden a dicha descarga. La evolución temporal de la tensión nos ha resultado ser una exponencial decreciente. Es decir, en el instante inicial el condensador tiene una energía inicial y esta energía va a ir decreciendo con el tiempo de manera exponencial, como hemos visto en la resolución de la ecuación diferencial, hasta que llegará a 0 porque la tensión o diferencia potencial en el infinito dará 0. Por lo tanto, básicamente es un transitorio desde el valor inicial hasta 0, duración del transitorio que se suele considerar aproximadamente 5 constantes de tiempo, es decir, 5 RCs. Esto justifica de alguna manera que el campo que tenía el condensador en el instante inicial, el campo eléctrico conservativo, no es capaz de mantener el régimen permanente o un régimen permanente
porque se gasta. Nos hacemos entonces la siguiente pregunta. ¿Dónde se consume la energía que tenía acumulada el condensador en el instante cero? En forma de campo eléctrico. Bien, la energía que tiene el condensador en el instante cero, conocemos que es esta expresión, 1/2 de C por la tensión al cuadrado en el instante cero. Bueno, pues esta energía se ha tenido que gastar en la resistencia. La resistencia es un elemento que no almacena energía, sino que lo único que hace es disipar la energía eléctrica en forma de calor, que es lo que denominamos efecto Joule. Esta expresión es útil para valorar cuánta energía ha disipado la resistencia en un intervalo de tiempo. Y simplemente es la definición clásica de R cuadrado, potencia por diferencial de T. Vamos a comprobar que esta energía integrada de 0 a T nos dará, cuando llegue al infinito, exactamente habrá consumido la misma energía que tenía el condensador en el instante cero. Veámoslo. La energía que la resistencia va a disipar en el intervalo de tiempo de 0 a t sería la integral de 0 a t de r cuadrado. En i cuadrado hemos introducido el valor de la corriente que nos ha dado la ecuación diferencial y haciendo una serie de pasos muy sencillos, aquí están todos, se puede comprobar que llegamos a esta expresión. Expresión que dice vc de 0 al cuadrado partido 2 por c, paréntesis, 1 menos la exponencial de menos 2t partido rc, válida para tiempos mayores o iguales que 0. Como podemos comprobar, si hacemos el límite en esta ecuación cuando t tiende a infinito, tendríamos cuánta energía ha disipado la resistencia desde 0 hasta el infinito, que es cuando el condensador se ha descargado. Podemos comprobar, haciendo el límite, que la exponencial t tiende a infinito es 0, por lo tanto nos daría 1/2 de c v sub c de 0 al cuadrado, que es exactamente la energía que tenía el condensador almacenada en el instante inicial. Por lo tanto, toda la energía que tenía el condensador se la ha llevado la resistencia al exterior, disipándola en forma de calor. Veamos un ejemplo numérico, un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos un condensador cargado con una diferencia potencial de 1 voltio y vamos a ver cómo se descarga a través de una resistencia de valor 1 kiloohmio. El condensador vamos a suponer que tiene 1 milifaradio. Planteando las soluciones de la ecuación diferencial anteriormente explicada. La constante de integración sería la condición inicial, que es 1 voltio. Por lo tanto, tendríamos que la ecuación final de la tensión del condensador es Vc de t igual a exponencial de menos t, ya que tau, que es Rc, sería 10 a la 3 ohmios por 10 a la menos 3 faradios, que esto da lugar a 1 segundo. Es decir, la constante de tiempo sería 1 segundo. Y con la predicción que habíamos comentado de la constante de tiempo, 5 constantes de tiempo, debería de descargarse en 5 taus. Aquí podemos ver la solución gráfica y efectivamente el condensador empieza en 1 voltio y tarda en descargarse 5 segundos, como habíamos predicho en la teoría. Esta gráfica se ha obtenido simulando el circuito y veamos ahora la corriente, que también parte del valor más alto, en este caso 1 miliamperio, hasta el infinito, en nuestro caso 5 segundos, que también la corriente se ha hecho cero. Bien, pues este es el resumen de lo que hemos presentado en este objeto de aprendizaje. Se ha analizado teóricamente la descarga de un condensador a través de una resistencia, se ha mostrado cómo es gráficamente la evolución temporal de la respuesta de la tensión del condensador, comprobando que la diferencia potencial inicial no ha sido capaz de mantener un régimen permanente. Se ha visto cómo la resistencia disipa toda la energía que tenía acumulada el condensador en forma de calor. Y por último se ha realizado un ejemplo práctico sencillo de descarga del condensador a través de una resistencia, mostrando las evoluciones temporales de tensión e intensidad gráficamente. Como hemos visto, son exponenciales decrecientes. Pues muchas gracias por su atención y hasta pronto.